Fíjense, ahorita estaba pensando yo en la palabra salvación, porque estoy viendo una imagen del Jesús. y y bueno, ya ven, pues sal, hablando de lo que estábamos hablando el otro día, de esto de las palabras, pues sal es literal, sal. Va, o sea, Baal. Sión, pues Sión, ¿verdad? Sal, Baal de Sión. O sea, que salga de Sión. ¿Para dónde? ¿Y quién necesito que me salve? Pues ese cabrón para que venga a salvarme, ¿verdad? Y yo les digo que esto no se trata de palabras. Las palabras es lo de menos. Por eso las palabras vienen siendo en realidad la trampa. Pero en realidad todo es trampa, porque todo es una forma. Y a esa forma le damos un nombre. En este caso las palabras. A una mesa, pues mesa, porque tiene una forma, ¿verdad? Una casa, pues una casa, porque tiene una forma. Por eso se hablaba en la Biblia que a cada cosa, a cada animal, Adán le dio un nombre, pero eso se refería, porque todo viene de la energía, y esa energía, pues, es una forma, pero es una forma de pensamiento, porque de algún lado salió. Por lo tanto, es una forma de pensamiento que luego se crea. Y ya cuando se crea, se le da un nombre. Así que todo se trata de energía. Y entonces, cada palabra tiene su propia energía. Así que las palabras no importan. ¿Ustedes creen que a estos seres les importan las palabras? Les importan un comino. Solo es para definir diferentes energías en todo lo que existe, a esa forma de pensamiento. O sea, hay formas de energía, si lo podemos llamar así. Y eso es lo importante. El nombre les importa un comino, como les digo. Solo les interesa la energía, porque todo tiene su energía. Y yo estoy comprendiendo esto porque, si se fijan, cuando yo les hablo de que alguien, por ejemplo, cuando Nena y yo estábamos hablando telepáticamente, pero ella no se estaba dando cuenta. Yo estaba completamente despierta y yo la estaba escuchando y estábamos platicando telepáticamente. Yo despierta, pero ella en su parte energética me estaba hablando a mí. Pero yo sabía que era ella. ¿Por qué? Porque reconozco su energía. Cada persona tiene su energía única. Yo tengo mi energía, ella tiene su energía, los demás tienen su energía, esta mesa tiene su energía, cada palabra tiene su energía, y esa energía en este planeta, en esta dimensión, tiene una forma, y luego se le da un nombre. Pero los del sistema a nivel energético solo se refieren a energías distintas, o dicen reconozco esta energía, o son simplemente energías, y siempre están diciendo lo mismo. Y a nosotros nos etiquetaron todo absolutamente, pero ellos no. Ellos pueden decir, hay una energía de miedo, una energía de esto, una energía del otro, y dentro de esa energía del miedo, nosotros podríamos evaluar diferentes niveles. Ellos no, simplemente todo entra dentro del miedo, no me importa qué forma de pensamiento sea, solo es una energía de miedo, o esta es una energía de tal y tal y tal cosa, y así lo manejan. Entonces a nosotros nos metieron todo lo que viene siendo lo etiquetado como una limitación más.
y así sucesivamente. Un montón de cosas que no tenemos ni idea, pero que poco a poco iremos comprendiendo cada vez más. Y fíjense, si ya en los lenguajes nos metieron una trampa para nosotros conectarnos con ciertas energías, ya de por sí cada país tiene su lenguaje, su comunidad tiene su lenguaje también. Luego nos meten de repente unos lenguajes muy extraños de ciertos libros o ciertos códigos que nada más en apariencia cree uno que entiende, pero nadie entiende nada, y que a nivel energético uno se conecta con otras cosas, que unas entiende y otras no, y que al final todo es una confusión para la esencia, porque ese es el objetivo. Pues ¿con qué se viene uno conectando? Con otro montón de cosas que no son para nuestro bienestar, y como digo, cada vez nos alejan más de lo que realmente somos nosotros. Y esto lo diseñan bastante bien. Y en lugar de irse desprendiendo de cada vez más cada cosa, la gente que llega a un punto en que no se da cuenta de que todo es trampa, sigue metiéndose en una cosa y otra y otra y otra y otra, y cada vez se va alejando de sí mismo, porque todo tiene una trampa, todo, pero claro, todo tiene un gancho, y así se va uno confundiendo más. Y no debe uno de creer esa clase de cosas. La mayoría de los libros pues tienen diferentes claves con códigos que a nivel energético lo bloquean a uno cada vez más y lo conectan a otra clase de información muy diferente de la que ya tenemos, con ciertas intenciones, a veces para la nueva energía que ya viene, otras para conectarnos a otra clase de energías, otra información que quieren cambiar o que quieren depositar y sembrar en este planeta, y quién sabe cuántas cosas más. Y bueno, son algunas de las cosas que pueden pasar en este buscar de libertad, cuando la libertad está dentro, todo está dentro. Y bueno, pues ahí vamos, a veces dando tumbos y a veces atinándole. Y luego por eso nos dicen que la libertad que creemos que nosotros tenemos es ilusoria, nada más por el hecho de no estar en una cárcel. Pues sí, claro, lo decían porque ellos sabían perfectamente dónde estábamos y cómo nos limitan, cómo nos manipulan, cómo nos engañan, cómo nos dividen, porque en la división está siempre el que gane el otro que está manipulando. Desde el principio ese ha sido uno de los más grandes potenciales de lo que viene siendo el sistema, y lo seguirá siendo, porque ya está el dicho ahí: divide y vencerás. Y ahorita lo que me estoy fijando es que ellos están divididos. Curioso. Eso debemos de aprovecharlo también, porque tienen un desorden tremendo, que nadie se pone de acuerdo. Cada quien está tratando de sacar su mejor partida,
Y bueno, como dicen, unos dominan a otros, otros pues se dejan dominar por tontos, y entre esos nos tienen a nosotros. Y así sucesivamente, por eso se dan las jerarquías. Abajo, en lo que vendría siendo lo que yo le llamo el rancho, porque el amo es solo uno. El amo es una gran mente, de donde salió toda esta creación, que fue quien dio su energía. Y esa energía, con esos pensamientos, pues le dio forma. Una forma de pensamiento que fue creada. Y después, cada esencia o cada parte que salió de ese creador se fue conectando con esa energía que él deseaba, y se dio todo el zafarrancho que ahora conocemos como Matrix. Claro, unos fueron generados, otros fueron atrapados, pero pues al final todos estamos aquí, unos como depredados, otros como depredadores, y todo es un desmadre. Pero bueno, al final todo tiene que ser individual, porque cada quien es quien, cada esencia es una esencia, o cada parásito es un parásito. Y bueno, yo creo que nosotros como esencias tenemos una conexión y tenemos esa tendencia a querer ayudar al otro. Pero yo creo que a nivel energético sí se puede hacer, pero ya muy individualmente, cada quien tiene que ver por sí mismo. Sobre todo para no echarse al pozo, para ayudar a otro. Porque hay maneras de ayudar, muy sabiamente. Y no pues perdiéndose por otras personas, ¿verdad? Como lo hace mucha gente. Como siempre digo, estás todo mal y quieres ayudar a toda tu familia, pues ¿cómo le vas a hacer? Pues no. Primero tiene que estar bien la persona y ya después ayudas a quien quieras. Eso por lógica, porque si no es un desgaste y al final ahí nadie gana, todos pierden. Y por eso reitero que cosa que Nena Lara y yo siempre hemos dicho, que no es muy bueno aprender nuevos lenguajes. No importa que sean del pasado, no importa que sean nuevos, porque nos vamos a conectar a otras clases de información que seguramente vienen con unos propósitos muy oscuros. Por eso no estamos de acuerdo, ya suficiente tenemos con lo que tenemos. Y otra cosa en lo que estamos de acuerdo es que las palabras solo son un vehículo de nuestra vibración, porque todo, como digo, es energía, y todo se trata de energía, y cada energía tiene una información. Así que si yo digo una palabra con cierta vibración, una persona la puede tomar de una manera positiva, pero si otra persona dice la misma palabra con otra vibración, la puede tomar como una ofensa. Y eso es lo que siempre tratamos de explicar, que es solo un vehículo de lo que nosotros queremos mandar como energía. Y es así como neutralizamos lo que viene siendo el idioma, las palabras. Es más importante la energía que puede cambiar pues la vibración de una palabra negativa. Porque si el lenguaje fue creado, yo creo que todo lenguaje
puede tener en cada palabra una parte oscura, como lo dice cierto fulano de cierto canal, ¿verdad? Y pues ya más o menos verán, porque yo estuve allí y de ahí salí corriendo, y muchos lo saben, porque todo es trampa. ¿Sí? Y bueno, yo creo que ya en este nivel de conciencia, eso ya lo debemos de tener muy claro. Ya todo lo que hemos aprendido hay que desaprenderlo y no meternos en camisa de 11 varas, en otras clases de informaciones, en otras clases de trampas, en las que ya no nos conviene estar. Ya ahorita vamos hacia otro lado. Muchas personas, otros, bueno, con lo que está pasando ahorita, pues se lo están llevando hacia otro lado. Yo creo ahorita que cada conectado o se queda con ciertos seres que van a seguir dominando ahorita el planeta, o se va con los seres que ahorita tienen que salir corriendo. Una porque les ganaron la batalla, y otra porque ya no van a soportar la frecuencia. Pero hay que ponerse a pensar. Por lo menos los que no están claros o no tienen clara su idea de si en realidad lo que decimos muchos es verdad o es mentira. Y si hay duda, pues es mejor que en lugar de indagar hacia afuera, se pregunte hacia adentro muchas cosas, porque es ahí donde va a encontrar las verdaderas respuestas. Porque afuera hay mucha manipulación. Lo que trato de decir es que los parásitos a nivel energético no se manejan por lenguajes, ni por emociones, ni por sentidos. Ellos se manejan simplemente por energías, por vibración, nada más. Lo demás, todo fue creado para nosotros, como una limitación, pero cuando nosotros ya salimos de lo que viene siendo este cuerpo físico, ya se expande nuestra conciencia, salimos de una cierta limitación, yo diría que bastante, porque si ya nos vamos a lugares, más bien frecuencias, ¿verdad? Frecuencias más elevadas, pues ya van desapareciendo muchos de los cuerpos energéticos que tenemos y que también son parte de nuestra limitación. Y si ya salimos de esta Matrix, pues ya nos convertimos en nuestra verdadera esencia, y ahí ya, pues hay una libertad total. Ahora sí que ahí desaparece todo lo que nos limita dentro de esta Matrix, y que ahorita, si alguien nos los dijera, que yo quisiera saber también, no lo podríamos creer. Porque si aún así, dentro de esta Matrix, no estando tan limitado lo que llamaríamos los superhumanos, no lo podríamos creer. Porque pues nos han manipulado bastante el ADN, ¿verdad? Y bueno, la frecuencia del planeta y todo eso. Pero si cambia todo eso como era antes, donde teníamos muchas capacidades, entre ellas la telepática y bueno, muchas otras tantas, pues haríamos otra cosa.